98.1 FM. En Voces de Nuestra Gente, hacemos noticia. Le invitamos a seguirse informando. Presentamos el invitado del día. Siete de la mañana, 34 minutos, 7:34. Antes de saludar a nuestro invitado en el ámbito internacional, Patricia Yaniot dice: qué dramática y caótica situación se vive en Guatemala. El Congreso de Guatemala sigue obstaculizando la juramentación. No han realizado la sesión solemne en la que deben dar posesión a los nuevos diputados, que a su vez deben elegir una directiva. El presidente de esa directiva debe prestar juramento al presidente y mientras esto no se realice, tienen esperando indefinidamente a toda una nación, a los presidentes y jefes de delegaciones internacionales que han asistido al acto, entre ellos Felipe VI, rey de España, Gabriel Boric, presidente de Chile. Hay presidentes como Gustavo Petro que se han pronunciado en contra de esta situación. Cientos de pobladores que acudieron a la capital para participar de una fiesta cívica se han volcado al Congreso para exigir a los diputados que cumplan con su responsabilidad. Lamentablemente, los policías antimotines han respondido con gases lacrimógenos. Dicen, no ha podido ser posesionado el nuevo presidente de Guatemala. A esta hora damos la bienvenida al doctor Jaime Vicente Chuchuca Serrano. Él es académico, escritor, abogado, filósofo, sociólogo y activista. Tiene una maestría en sociología por la Flaxo. Es investigador y también consultor. Con nosotros está para analizar la coyuntura actual, este momento difícil que tiene el país y que ha sometido en el miedo a la población por el ataque de las bandas y de grupos criminales organizados. Doctor, gracias por conversar con Radio Católica. ¿Cómo analiza el momento actual? En medio de una crisis de seguridad, el gobierno nacional ha enviado su tercer proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional para únicamente subir el IVA 3 puntos, es decir, la ley no tiene otro artículo que ese, elevar el IVA 3 puntos para superar el tema de inseguridad y también el tema económico. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan de Radio Católica Cuenca. A la querida audiencia, un gran abrazo. Empecemos por la parte final de su pregunta sobre, en realidad, este último proyecto de ley económica urgente, la cual ya se suma a una visión que tiene el gobierno nacional actual y el presidente de la República, Daniel Noboa. Es decir, que estos tres últimos proyectos, el de eficiencia económica, el de competitividad energética y el actual que sirve para superar la crisis de la seguridad en el Ecuador, tienen algunas ramas similares. Y primero que son el reciclaje de un discurso económico de los gobiernos anteriores. Aunque hablemos actualmente de la situación de inseguridad, estos proyectos ya estaban pensados en otros gobiernos. Y la subida del IVA tiene un calificativo netamente económico. Esto va a significar que los ecuatorianos puedan comprar menos cosas, compren menos cosas de acuerdo a su salario mensual que ganan, ya que algo de ese 100%, digamos, de cosas que se pueden comprar, en su mayoría tienen IVA, y estaríamos distribuyendo en los precios el gasto que nosotros tenemos a nivel mensual. De tal manera que este es un primer asunto muy grave, ya que se está utilizando el discurso de la inseguridad, podría decir yo incluso el discurso del terrorismo, para aplicar algunas medidas desde el punto de vista también político, aplicando terror político, ya que, por ejemplo, la ley de competitividad energética también produce condonación o perdón de deudas a grupos económicos numerosos, abre las puertas para la privatización del sector energético. La ley de eficiencia económica hace casi lo mismo, condonación de deudas casi por 3.000 millones de dólares, entre otras cosas. Ahora,
regresando a la primera parte de su pregunta, es verdad que la inseguridad y los actos que hemos presenciado de atentados, explosiones y motines en el país nos han aterrorizado en esta semana, han causado un temor en la población, pero no es solamente esta semana, sino son varios años, los cuales ya han venido atravesando graves circunstancias. Yo creo que deberíamos ser un tanto críticos al discurso que tiene actualmente el gobierno, el Estado y la Asamblea. Me llama la atención una de las votaciones que tiene la Asamblea, la última ley de competitividad energética de 137 personas en la Asamblea, pues 131 votaron a favor de esta ley, es decir, que casi esta mayoría se unificó con el gobierno nacional. Entonces, debemos responder que hay características económicas en las últimas circunstancias de inseguridad que ha vivido el país. Pero para continuar la entrevista, yo quisiera apuntar que este también es un hecho geopolítico de interés mundial, y en el caso de América, el Ecuador es parte de este evento geopolítico, ya que Ecuador sería un frente más en lo que llama Estados Unidos la guerra de las drogas, ya que Estados Unidos en todos sus informes y discursos políticos pues dice que Estados Unidos es uno de los principales actores en la guerra de las drogas. Además, por supuesto, de otros, yo voy a incorporar, estos no los dice el decreto 111 de NOAA, como por ejemplo el sistema financiero, los actores que son los productores y exportadores de la cocaína, y así también actores y funcionarios públicos que están vinculados en las redes narcocriminales. ¿Por qué no se lucha y no se trabaja en su propio país? Digo yo, si la información da cuenta de que la droga que es producida en Sudamérica, en su gran mayoría va hacia los Estados Unidos, que son los grandes consumidores. ¿Qué hace Estados Unidos para controlar, más allá del ingreso, pues qué hace para que no se distribuya? Porque de América del Sur va porque hay alguien quien consuma. Si no consumiera, no se produciría. Entonces, solamente es lucha antidrogas en Ecuador, en Colombia, en Perú, y los que consumen finalmente, pues ¿qué están haciendo para que se controle aquello? Eso deberíamos preguntarnos. Voy a empezar para responder su pregunta con una frase de Eduardo Galeano que dice: los latinoamericanos ponemos los muertos y los gringos ponen la nariz. Y trata de significar lo siguiente desde atrás. Si bien la mayor parte de investigaciones en Latinoamérica, uno puede buscar las revistas indexadas, científicas que se publican todas las semanas, tratan de resolver el conflicto y la violencia en Latinoamérica. Sin embargo, en Estados Unidos ese no es el asunto central sobre las drogas. Ellos lo que investigan es el movimiento económico y cuánto es la cantidad de capital que se está produciendo a través de las redes del narcotráfico, no solamente de la cocaína, sino también del fentanilo. Entonces, estas son las realidades de investigación que hacen en Estados Unidos. Les preocupa mucho más el asunto de la circulación económica, de la circulación del capital, antes que propiamente el conflicto. Dado este problema, ya Estados Unidos propiamente, aparte de la guerra a las drogas que simula una red en realidad del ejército a través de las armas, y utiliza cientos de millones de dólares para la compra de armas, también se encuentra la versión política, ya que la mayor parte de acciones que realiza Estados Unidos a través de sus embajadas tiene que ver con el orden judicial, político, la vinculación de presidentes, vicepresidentes, la función judicial, la función legislativa y los numerosos actores que tienen cada uno de los estados. Entonces, estos vínculos que están en América también los trata Estados Unidos desde algunos puntos de vista en África, en Europa y en Asia. Por ejemplo, muchos de los eventos que han sucedido en Colombia, en Perú y actualmente en Ecuador han servido también para vincular a una red criminal en el caso de Europa, como por ejemplo a Italia, a España y algunos otros países. Entonces, este es un problema geopolítico que tiene Estados Unidos alrededor de las drogas.
todas las semanas, dice el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador de México, se atrapan en Latinoamérica capos, cabecillas, etcétera, pero en Estados Unidos no se escucha ninguna semana que se atrape un gran capo de la droga, y este sí que es un gran problema en cuanto a la seguridad. Y la guerra de las drogas, como lo han calificado muchos investigadores y también presidentes en Latinoamérica, ha llegado a un fracaso. Cada vez que se utilizan armas para tratar de resolver este problema, aumenta sospechosamente la producción de las drogas y el valor del precio de la cocaína que se vende no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Además que Estados Unidos pues se transporta y ha crecido numerosamente la producción y transporte de el fentanilo, ¿no? Que es otra droga que también se encuentra en el ambiente. Además que en el narcotráfico hay dos circunstancias más terribles. La una que es el tráfico y comercio ilegal de las armas, y la otra que es la trata de las personas. En el tráfico y comercio ilegal de las armas debemos saber que producto de las guerras que existen actualmente en nuestro planeta, cerca de una decena de guerras, entre ellas la de Rusia-Ucrania, la de Israel-Palestina, entre otras, ha bajado el precio de las armas. Esto debemos saber bien, por eso también la explosión de venta de armas en el Ecuador en el mercado ilegal ha bajado casi a la mitad de su precio, de tal forma que es mucho más fácil acceder a las armas, producto también de estas circunstancias geopolíticas globales del mercado de las armas. Y la última, que es la trata de las personas, que viene vinculada con explotación laboral de adolescentes, jóvenes, niños, pero también con redes de prostitución. Y esto también tiene que revelarse muy gravemente en la situación ecuatoriana. Un dato más que nos daba el día de ayer la policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que, por ejemplo, los choneros no están relacionados solamente con la droga, sino también con la minería ilegal. Ahora, doctor, este proyecto de ley para atacar el conflicto armado interno, la crisis económica social, lejos de combatirla, la va a aumentar, la va a alimentar, porque si el IVA es de impacto directo en los estratos populares, pues va a sufrir mucho la economía de estas clases, van a verse más debilitadas. ¿Cómo va a combatirlo si lo que va a hacer es ahondar su crisis? No se entiende ese contrasentido del proyecto de ley. Usted apunta muy bien en su pregunta, es una contradicción. Y los resultados actuales de lo que se ha llamado como terrorismo surgen también de una gran contradicción. Voy a poner otros temas hasta llegar a las últimas leyes aprobadas. El problema es que el desmantelamiento del Estado en sus numerosas áreas supone también el crecimiento, por otro lado, de crisis. Por ejemplo, se cerraron 4.000 escuelas en las áreas rurales, recientemente se empezaron a abrir en los últimos gobiernos algunas, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Moreno se decía que se abrieron 100, en el gobierno de Lazo 200, etcétera, pero no se han abierto todas. Esto supone mayor el crecimiento de la ignorancia, digamos, del analfabetismo y de los índices de analfabetismo en otras situaciones, de la comprensión de la realidad misma, en un sector muy crítico que es la ruralidad ecuatoriana. Entonces, se cierran escuelas y luego nos preguntamos por qué crece la ignorancia en el Ecuador. De otro lado, se cierran también pues parques, los UPCs, los controles policiales, y se expande territorialmente las pandillas. Otro ejemplo, se quitan los impuestos para la salida de divisas y arreglo seguido, y esto es una contradicción, nos preguntamos por qué hay tanto lavado de activos, si estamos quitando los impuestos. Dice, se desregulariza el mercado y después decimos por qué ha crecido el transporte de las drogas en las aduanas, si ya no hay casi vigilancia. Entonces, cada una de estas circunstancias tiene su correlato y es una gran contradicción, porque al desmantelar el Estado estamos dejando a que las actividades delictivas surjan y se fortalezcan en cada uno de estos momentos, y al quitarles, por ejemplo, la educación a grandes sectores, podemos nosotros hablar de grandes décadas de, por ejemplo, algunos medios de comunicación que se han dedicado a educar a la población a través de las narconovelas. Y luego la pregunta es ¿por qué se inspiran en Escobar o en los grandes capos colombianos para realizar sus actividades delictivas? Entonces,
Ahora, en las últimas leyes, la de competitividad energética, la de eficiencia económica, todas ellas también hacen lo mismo. Se perdonan cientos de millones de dólares a, a numerosos grupos económicos y después se hace cadena nacional por parte del presidente y se dice, el Ecuador no tiene recursos, pero si nosotros mismos, a través de la Asamblea, o el gobierno a través de la Asamblea, no digo nosotros mismos, eso es un modismo, pero a través de la Asamblea se está perdonando numerosos cientos de millones de dólares. 2.800 millones. El Estado no tiene el dinero suficiente para combatir la inseguridad. Entonces, esta es la situación y igualmente ahora se va a decir, vamos a incrementar el IVA, va a bajar obviamente la cantidad de dólares que se gastan para las necesidades básicas y después vamos a decir, ¿por qué incrementó la pobreza? ¿Por qué muchas más personas se han dedicado a la delincuencia y a las actividades de inseguridad? Entonces, el problema del terrorismo es que es un discurso un tanto fundamentalista. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la famosa frase de George Bush que decía, quien no lucha con nosotros está contra nosotros y es terrorista. En la época de que se cayeron explosionaron y cayeron las Torres Gemelas en el año 2003 y se hizo una invasión a Afganistán para destruir un grupo que fue creado por ellos mismos. O sea, es decir, se crean cosas, o incluso Bin Laden, ¿no? Participó en la educación de la Central de Inteligencia Americana, fue parte de la CIA, podríamos decir, y la operación de Estados Unidos en Afganistán fue para destruir precisamente aquello. Entonces, igualmente en el Ecuador, se han creado numerosos grupos de pandillas, incluso se ha ampliado la cobertura del Estado en estos lugares. En algún momento, en gobiernos pasados, se hizo incluso alianza entre algunas de estas pandillas con el gobierno, algunos de ellos llegaron a ser hasta asambleístas, y después decimos, ¿por qué tienen tanta presencia en el Estado? Entonces, hay una gran contradicción en estas circunstancias, y por lo que vemos es que el desmantelamiento del Estado tiene correlación directa con el crecimiento de la inseguridad y de la delincuencia. Este aumento de 3 puntos en el IVA, según algunos analistas, no es otra cosa que quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y para qué, dirán algunos? Por supuesto, para pedir más créditos, para seguir endeudándonos, porque se habla de que son 5.000 millones de dólares el déficit que tendría el Estado en este año. Entonces, como no tiene acá dinero, lo que va a hacer es pedir, seguir endeudando al país, pero para prestar el Fondo Monetario pone algunos requisitos, y uno de ellos sería este aumento ahora camuflado que se pone por la seguridad, con este terror y miedo que están los ecuatorianos. Pues algunos aplauden, pero finalmente ahí nomás no queda. Viene por ahí otros temas que de hecho son requerimientos de la banca internacional para poder hacer esos créditos. Efectivamente, la mayor parte de las propuestas que se están ejecutando provienen de la teoría neoliberal y del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo subida de impuestos en distintos tramos, entre ellos el IVA, mayor endeudamiento, porque al no tener dinero y además del discurso del déficit fiscal permanente para seguir pidiendo dinero y para seguir pagando los intereses de las mismas deudas que se van pidiendo. El Ecuador cerró en 2023 con aproximadamente 80.000 millones de dólares en deuda. Las cifras oficiales dicen 75.000 millones de dólares. Sin embargo, los ecuatorianos no sabemos en qué se está ocupando toda esa cantidad de dinero. Quizá llegamos a un ostracismo de pagar interés sobre interés de los mismos tramos de la deuda. El gobierno de Guillermo Lasso dijo que no iba a tocar los millones en las reservas internacionales. En el año 2022 llegaron cerca de 9.000 millones de dólares, pero terminó el gobierno de Lasso el año anterior con alrededor de 4.000 millones de dólares. Y el gobierno actual de Novoa también los está tocando, pero el problema es en dónde se está invirtiendo esos dineros o si se sigue pagando la misma deuda externa. Además del Fondo Monetario Internacional, por la carta que dejó firmada el gobierno de Moreno, ha dicho que debemos pagar los tramos de los 7.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Moreno, se empezarán a pagar ahora en este año. Entonces, toda esta lógica de la política impositiva, de la aprobación de leyes, de privatización, de flexibilización y desregulación del mercado,
apuesta para que los grandes grupos económicos tengan muchos más ingresos, porque el mercado está hecho de los grandes grupos económicos y sus decisiones. Entonces, del otro lado, no tenemos nosotros una capacidad de respuesta económica. Y como vemos, cada uno de los asuntos que trata de responder el presidente de la República para combatir la inseguridad, más bien está siendo aprovechadas las actividades quizá terroristas, las explosiones, los atentados, los motines carcelarios, etcétera, se están siendo aprovechados para pasar por debajo de la alfombra algunas de estas leyes y las recetas neoliberales que provienen del Fondo Monetario Internacional, pero que además no son medidas para ayudar a solucionar las necesidades de los ecuatorianos, sino más bien apuntan a crear una crisis económica. Por ejemplo, Estados Unidos vive con dos déficits, déficit fiscal y déficit comercial, pero ellos tienen el sistema de aprovechar el recorrido del capital de numerosos países en el planeta. El Ecuador no, en el Ecuador hemos decrecido en todos los estados. Por ejemplo, el presidente anterior, Lasso, dijo que íbamos a crecer en la inversión extranjera, y el año anterior fue uno de los años más bajos en la inversión extranjera. La gran inversión extranjera en realidad que tenemos los ecuatorianos en este país son las remesas de los migrantes, que superan los 4.000 millones de dólares. Y para que sea la relación del capital que existe, la gran cantidad de capital, se habla de que en el Ecuador se lava dinero de origen delictivo por cerca de 3.500 millones de dólares. Esto con cifras del mismo gobierno, de la UAFE y de la CELAC a nivel regional. Entonces, allí se encuentra el gran problema, y no hay ninguna ley que apunte a controlar la circulación del capital delictivo en el sistema financiero local y global. Doctor, ¿hay cómo revertir esta situación? Porque el presidente con sus dos leyes ya ha abierto el panorama para la privatización de un sector estratégico como la electricidad, ya ha hecho que los grupos de poder tengan más dinero porque les han perdonado los capitales, intereses los intereses de los tributos, del capital. ¿Qué va a pasar si sube el IVA? Entonces, ¿a dónde va a llegar el país si siguen estas medidas? ¿Hay una forma de hacer contrapeso a estas decisiones, de frenar este avance liberal en la economía del país? La Asamblea podría tener gran capacidad de gestión. Podríamos decir nosotros, en un resumen, que cada 2 años y medio se vienen aprobando este tipo de condonaciones de deuda, y esto es un desfalco directamente al Estado, porque son cientos de millones de dólares. Les invito yo a quienes nos escuchan, por ejemplo, a entrar al SRI, poner quiénes son los grandes deudores, y va a aparecer en primer lugar la corporación Novoa, con más de 80 millones de dólares. Y si se suman la mayor parte de sus deudores, se pueden llegar a 1.400 millones de dólares. Entonces, la condonación beneficia a estos grupos económicos de modo directo. Es decir, que las elecciones, los procesos electorales en el Ecuador, los integrantes de los grupos políticos que llegan al Estado, llegan a veces ya con este objetivo de perdonarse a sí mismo las deudas. Ahora, la Asamblea es un contrapeso urgente en cuanto a este sistema. Y a mí me asustó la semana anterior que han llegado a votar 131 personas, es decir, cayeron en la trampa del discurso actual del presidente. No se puede aprobar cualquier ley sin debatirla previamente y sin criticar sus puntos internos, ya que estas dos leyes anteriores, la de eficiencia económica y competitividad energética, ya eran discursos propiamente de los presidentes anteriores, es decir, que ya estaban casi realizados. Hubo algunos cambios que realizaron los asambleístas, pero que no fueron de modo estructural. Entonces yo creo que falta más bien a la ciudadanía y a cada una de las instituciones un debate y una crítica mucho más grande a las actividades legislativas que se están realizando, para que sea un balance, ¿no? Para que entre el Ejecutivo y el Legislativo pueda existir un balance. Esto no quiere decir generar inestabilidad política de modo permanente. Ya tuvimos la muerte cruzada y en cierto sentido no se cambiaron muchas cosas, más bien la muerte cruzada sirvió simplemente para que no se haga un juicio político al expresidente de la República, Guillermo Lasso, por una circunstancia y un mismo caso, el Gran Padrino y el caso llamado León de Troya, que vinculaba a parte del gobierno y a familiares como Danilo Carrera, el familiar de cuñado del presidente de la República, con las mafias albanesas. Y aquí también se encontraban, fíjese usted,
del sistema energético, ¿no? Porque se encontraba a través de la famosa red EMCO de empresas públicas, y aquí se encontraba a algunos operadores como Cheres, que fue asesinado, entre otros, ¿no? Entonces, la crítica que debe realizar la Asamblea y vigilar ante las leyes que se están aprobando, deben respetar el voto del electorado ecuatoriano, que era solucionar las necesidades económicas, del desempleo y de la inseguridad realmente de lo que sucede en el país, y no aprovecharse para seguir esquilmándole el bolsillo al ciudadano común y corriente. Yo Debemos estar muy atentos, una doctor. medida crítica y censurable de lo que está realizando el gobierno actual, y no aprovechar el discurso del terrorismo simplemente para generar mayor terror, porque esto hay también que mirar, que a veces se aprovechan estas circunstancias para que el Estado, algunos medios de comunicación que tienen interés alrededor del Estado, que cobran, digamos, la pauta del Estado, tratan de generar un shock mediático, y lo hemos visto, ¿no? Hay muchas publicaciones que provenían de años anteriores y que se han venido pasando ahora para tratar de generar miedo. Entonces hay un interés político también en este shock, como dice Naomi Klein, ¿no? Es la doctrina del estado de shock para tratar de aprobar leyes sin mayor crítica o censura de la ciudadanía. Hay que estar muy atentos, doctor, ya estamos en la parte final del diálogo, y los ecuatorianos debemos ser muy críticos y analíticos. Mire que ahora entre las 20 preguntas, la mayoría hablan de seguridad, inseguridad, pero por ahí le va poniendo una, la 11ª pregunta, la reapertura de los casinos, que ha sido, según lo han dicho, los espacios donde se ha lavado dinero, y ahora quieren reaperturar. También entre las 9 preguntas que envió luego, también habla sobre el trabajo por horas, es decir que en algunos temas que se ha analizado y están ahí de seguridad, ahí le va metiendo por ahí algo para que al final voten sí, 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 y no nos demos en cuenta de qué es lo que estamos apoyando y qué estamos aprobando. Y en realidad estas temáticas son la centralidad, diría yo, de las preguntas de la consulta popular, porque aprobar los juegos de azar, aprobar la flexibilización laboral a través de la contratación por horas. Hay otra pregunta, me parece que es la número 7 de la última tanda, que se hablaba sobre el arbitraje internacional, a pesar de que ya está aprobado para atraer la inversión extranjera, supuestamente, según el presidente de la República. Estos son temas centrales que desestructuran aún más la economía ecuatoriana, ya que tenemos una grave crisis en el Ecuador laboral, me refiero, de inestabilidad laboral. Hay un gran desempleo, 3 de cada 10 ecuatorianos que incluso tienen empleo formal, ellos también tienen inestabilidad en su trabajo y podrían perder su trabajo en cualquier momento. Podríamos decir, 1 de cada 10 ecuatorianos goza en realidad de una estabilidad. Y por otra parte, en tanto en los juegos de azar hay un gran lavado de dinero, incluso no se pagaban impuestos, y por eso los ecuatorianos en alguna consulta pasada respondieron mayoritariamente sí al cierre de los juegos de azar, precisamente porque se estaba lavando dinero y se encontraban sistemas delictivos de intermedio en estos juegos de azar. Entonces se aprovecha la minería ilegal para extraer el oro, la plata, se aprovecha también el capital que surge del narcotráfico, luego se lava el dinero en los sistemas de los juegos de azar, en el sistema financiero que no está siendo controlado. El gobierno anterior, por ejemplo, aprobó que no se debería vigilar a través de la Contraloría alrededor del 50% del capital proveniente del Estado para el mismo sistema financiero. Fíjese eso. Entonces tenemos ya algunas cosas que permiten que la actividad delictiva pueda lavar fácilmente el dinero. Es decir, que no está ayudando a solucionar los problemas de inseguridad. Y es lo que yo decía antes, es la contradicción del discurso del terrorismo. Se aprueban medidas que favorecen al terror y después el mismo Estado se pregunta por qué hay tantas circunstancias de inestabilidad económica, política y al mismo tiempo de terror y de temor, de miedo en la población. Gracias, doctor, por su generosa paciencia y por los argumentos que esta mañana nos han ilustrado sobre la crisis que vive el país. Siempre agradecidos con su tiempo. Muchas gracias a usted. Saludos. Saludos, gracias al doctor Jaime